Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. Ya cada vez está más cerca la tercera temporada. La tercera temporada, la verdad me ha gustado mucho esta segunda temporada, pero porque obviamente fue nuestro primer año en YouTube, segundo año en podcast. Y la verdad, la tercera temporada, y digo, no es por meter hype, a lo mejor todo el mundo dice eso, que cuando viene algo nuevo es mejor, pero realmente va a estar mucho mejor. Claro. La tercera temporada, vamos a cambiar algo mejor. Entre comillas, ¿no? Hay cosas que no, pero exacto, en general se puede decir que todo lo nuevo es mejor. Entonces, hoy empieza la cuenta regresiva de la tercera temporada. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales, @apolo11.fm. Y bueno, el día de hoy, Polito, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, pero no lo vamos a hablar como siempre lo han escuchado de el archiduque y que la triple entente y la triple alianza. No vamos a hablar de esas cosas. Hoy vamos a hablar sobre datos curiosos que no sabían de la Primera Guerra Mundial. Exactamente, porque no se habla mucho de esta guerra. Es la Gran Guerra, es la que empezó con las guerras. Se decía que era el fin de las guerras, pero vaya que no. Fue el inicio de las guerras, porque se dieron cuenta que podían meter dinerito a, pues, matar, y ese matar significa conquistar. Conquistar significa más capital. Sí. Entonces, bueno, hablemos sobre los 10 datos que no sabías de la Primera Guerra Mundial. Claro. Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy. Primera Guerra Mundial. Los 10 datos que no sabías de la Primera Guerra Mundial. Aquí un dato. ¿Sabes la fecha en la que culmina la Segunda Revolución Industrial? 1914, si no me equivoco. Exactamente. ¿Y sabes el inicio de la Primera Guerra Mundial? 1914. Exactamente. Sí, justamente. Casualidad, no lo creo. No lo creo porque claramente acaba por la guerra. Exactamente. Pero yo creo que también... No, la guerra. O sea, por la guerra. Claro, digo, porque sí. Aquí lo que queremos también explicar, que es algo muy importante, es que pues esta guerra fue financiada por la Revolución Industrial, y hay que entender que la Revolución Industrial revolucionó, como lo dice su nombre, sí, estas la dos época, etapas, ¿no? O sea, en la culminación de la... O sea, todo esto es para ponerlos en contexto. ¿En qué estaba pasando? ¿Por qué se dio la Primera Guerra Mundial? Sí fue porque mataron al archiduque, eso lo sabemos. O sea, sabemos que... Pero había muchas cosas que estaban pasando. Pero ¿por qué? O sea, ¿no? Si matan ahorita a un presidente, ¿hay una Tercera Guerra Mundial? No. ¿Pero qué está pasando en ese momento? La Segunda Revolución Industrial es este cambio del hombre a caballo al hombre a coche. Del hombre a carreta al hombre que le daba cuerda a su coche. Y y iba a 5 kilómetros por hora. Pero ya no necesitaba mantener un caballo. Entonces es esta etapa de que el hombre empieza a decir, creo que ya no me tengo que preocupar por las cosas. Digo, porque hay que entender que antes las guerras que hubo pues eran a caballo, con espadas. Sí, pistolas, pero eran mosquetes. Entonces, o sea, mosquetes son estos que les ponían como los piratas, que le ponían a su pistola pólvora y después le metían un palito. Antes era así, con la Entonces empiezan a meterle dinero a financiar militar, ¿no? Te ubican el Zeppelin, bueno, es de la Segunda Revolución Industrial y de la Primera Guerra Mundial. Mil cosas, submarinos, tanques. Digo, tanques no tan potentes, pero eran tanques al final. Entonces, obviamente también se hizo el gas mostaza, que fue un gas muy feo, básicamente, que pues, obviamente sabemos que el Tratado de Versalles trata de eso, de no uso de armas biológicas, ¿cómo se llama? Así, ¿no? Biológicas, sí. En ese sentido de gas, y también obviamente el Tratado de Versalles viene como le quitaron todo y le pusieron multas y manutención a Alemania por el resto de muy poco tiempo, porque pues, llegó la Segunda Guerra Mundial.
Y bueno, para historia de la Segunda Guerra Mundial, te dejo aquí abajo un link donde en 7 minutos vas a saber qué onda, qué pasó en toda la Primera Guerra Mundial. La verdad es que este canal lo resume mucho, nosotros lo estuvimos viendo como para informarnos un poco más y todo esto, y la verdad está muy bueno, está muy bien hecho, las animaciones están muy padres y se lo recomendamos. Exactamente, y bueno, para dar una introducción ya bien dada a este podcast, más de 65 millones de hombres de 30 países lucharon en la Primera Guerra Mundial. Casi 10 millones murieron. Los aliados, la Entente Powers, perdieron cerca de 6 millones de personas y el poder central perdió unos 4 millones. El Tratado de Versalles declaró que Alemania había comenzado la Primera Guerra Mundial. Un comité de reparación en 1921 decidió que Alemania debía pagar 33 mil millones en compensaciones a los aliados por el daño que causó. Como dije, muchos castigos y multas a Alemania. Pues por eso empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, empecemos. Número 1. Las heroínas de la historia. En esta parte de la historia es cuando vamos a 1910. Que había en México una revolución, básicamente. toda América Latina, casi toda. Sí, fue como una por otra y otra. Por eso no se menciona a las Américas. Sí, solo Estados Unidos, porque pues... Estados Unidos ya estaba independiente y no había tenido revolución. Entonces, toda América Latina estaba... Bueno, que estaba en la casi misma época que la Guerra de Secesión. La Primera Guerra Mundial con el Ku Klux Klan y todo eso, ¿te acuerdas? Pero ¿sabes lo que tenía Estados Unidos y no tenía América Latina? Sí, dinerito. Porque Estados Unidos es el primer financiador. Con Francia llegó y le dio todo el valor. Pero bueno, empecemos. Las mujeres forman algo muy importante en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los hombres se van a luchar y el mundo se da cuenta de la importancia de las mujeres. De hecho, hay un documental muy padre que, es un poco heavy en ese sentido, porque sí te explican y te cuentan todas las historias de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, pero son veteranos que te cuentan y que obviamente cuentan que la gente que se quedó en las ciudades, pues seguían su vida, solo ya no había hombres, solo eran mujeres y niños. Mujeres trabajando. Y entonces cuando regresan los hombres se dan cuenta que las mujeres en algún aspecto eran más productivas que los hombres. Los hombres regresaron con secuelas de la guerra y las mujeres no. De hecho, tenían más tiempo porque era... De hecho, una de las anécdotas que había es que mucha gente perdió su trabajo porque cuando llegaron de la guerra, mujeres y niños eran como de ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? O sea, como que la gente no entendía que era la guerra, como que no había pasado nada en las ciudades y que ellos regresaron como todos ya traumados y así y que nadie los entendía. Porque justamente esta parte de... todos los que han regresado de Afganistán, de Irak... No, pero aquí era la mayoría. No, por güey. Sí. Ya viste, acabo de decir la cifra. Pero bueno, vamos con las heroínas de la historia. Y en específico Edith Cavell, que pues murió en 1915 y fue una enfermera británica que salvó a soldados de todos los bandos. Cuando ella ayudó a 200 soldados aliados a escapar de la ocupación alemana de Bélgica, fue arrestada y ejecutada por un pelotón de fusilamiento alemán. Su muerte ayudó a cambiar la opinión mundial contra Alemania. Dato curioso. Ok, el segundo, a ver. Fue una persona, aquí como entre paréntesis, pues la verdad es que esto sí se me hizo muy bonito, que una persona, a pesar de que pues, sea de un lado o de otro, pues el punto de una guerra. Pues ¿cómo se llama este tratado? De las reglas de la guerra. Ginebra. El Tratado de Ginebra, que no es al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Creo que sí, de hecho. Creo. O creo que antes. Maybe sí, creo que es entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Según yo fue cuando terminó la Primera Guerra Mundial por cuestión de gas pimienta, que fue como, güey... No, ese fue más en el de Versalles. En el de Versalles también hablaron sobre armas, pero en el de Ginebra hablan más como de... Básicamente, cómo matarte con etiqueta. O sea, por ejemplo... no puedes dispararle a paracaidistas, no puedes... Eso es porque siempre lo dices en Warzone. Sí, lo digo en Warzone. Pero, o sea, no le puedes disparar a alguien con paracaídas, si ves a un herido, aunque sea enemigo, y ya no te está disparando y no te está haciendo nada, lo tienes que llevar y curarlo tú también. Pero supongo que estas fueron las
los inicios. Sí, esos fueron los inicios. Es que la humanidad nos tiene que... Es que en la Primera Guerra Mundial fueron todos contra todos y pues fue como de... Sí, imagínense, fue la primera guerra en contra de mi peor enemigo. Guerra que no sabían qué estaba pasando, porque no era o sea, no era uno contra uno. No, fue que de repente uno invadió Bélgica, creo, si no me acuerdo. Sí, Alemania y ya ahí todo el mundo ya empezó como de, entonces yo invado Rusia, eso se me hace... Eso se me hizo muy cómico, o sea, cómico en lo que cabe. O sea, ya pasaron 100 años, ya superen. Que empieza la Primera Guerra Mundial, todos empiezan a alocar, empiezan a invadir unos a otros. Y Bélgica no estaba metida. Sí, Bélgica, solo invadieron Bélgica. Porque sí, porque era el paso entre Alemania y Francia. Entonces dijeron, no necesitamos. Pero bueno, échate el... De hecho, Bélgica era neutral en ese momento. Sí, ellos no estaban en la guerra. Fue como, ¿qué pasó? Pero bueno, básicamente, también surgen avances médicos. Los avances médicos que... número 2. Perdónenme. El número 2 es el sistema de códigos. Los alemanes eran expertos en interceptar y decodificar los códigos aliados. Ellos también capturaron a uno de cada 4 mensajeros de documentos. Sin embargo, cuando un comandante de Estados Unidos utilizó a un miembro de la tribu Choctaw de la Guardia Nacional de Oklahoma, que utilizó un lenguaje extremadamente complejo, los alemanes no pudieron traducirlo según relatan varios sitios web, básicamente, que es sobre la historia de la guerra, pero pues que utilizaron un idioma muy complicado nativo de Estados Unidos, porque obviamente los alemanes no iban a tener idea de un idioma nativo de América, ¿no? Está cabrón. Y la verdad creo que es un movimiento muy inteligente. Sí, sí. Porque de hecho los alemanes interceptaban bastantes, o sea, eran muy buenos. De hecho ellos generaron el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Y que nadie... Nadie. No, hoy en día me gusta mucho, no, ya hay... O sea, sí, ya hubo mucha gente, pero... Pero si buscas en internet código Enigma y quieres mandarte cartas con tus amigos o algo así, lo encriptas con 3 letras, o sea, pongo JPR y abajo escribo algo y el sistema Enigma lo encripta, entonces aparecen letras al azar y entonces yo te mando esas letras a ti, nadie las va a poder leer. Al menos aunque tengan el código Enigma, aunque lo metan, tienen que tener esa clave de 3 letras. Está increíble. Deberían de buscarlo, o sea, es muy divertido. Tengo una idea. Comenten algo aquí abajo en código Enigma y nos ponen las 3 letras. Las 3 letras. Para hacer todo. Oye, eso estaría muy divertido. Sí. Pero bueno, el punto 3. El punto 3, como ya habías dicho, como ya habías dicho, Polito, surgen avances médicos. Por todo esta cuestión tienen que aprender. Obviamente tenían que aprender a curar a un montón de personas rápido y más eficiente. El pie de trinchera. El pie de trinchera era algo, y también estaba la gripe de trinchera, pero el pie de trinchera en específico era horrible, porque imagínense que eran personas que estaban con botas de cuero todo el tiempo en una trinchera llena de lodo, donde literal el lodo podía llegar aquí a las rodillas. El problema de eso es que el pie de trinchera, imagínense primero la trinchera, o sea, era un lugar cero salubre, o sea, había muertos, había sangre, había caca, había ratas, había pedazos de comida, había todo, o sea, y lodo, y llovía, y estaba húmedo. Ya había caballos muertos, granadas. Todo, o sea, era la perdición ahí. Entonces imagínate estar diario ahí durante 4 años. Obviamente se te iban a gangrenar los pies. Digo, o sea, es que sí, ese fue el problema. El pie de trinchera es básicamente que se te gangrena el pie y te lo tienen que cortar. Por eso es que regresaron muchos veteranos en pies, por eso. Y también aquí hay un dato curioso, aquí nada más un paréntesis, que por ejemplo en las trincheras era muy común que te decían que no podías fumar. Porque cuando fumabas, el fumar se veía la brasa y había francotiradores. Entonces el que prendía, el que lo pasaba, el tercero moría. Wow. Porque así sabía el francotirador que había personas fumando porque veía la brasa. Oh my gosh. Wow. Qué buen dato. Pero bueno, surgen avances médicos. Los médicos aprendieron una mejor gestión de la herida y el ajuste de los huesos. Harold Gills, nacido en Nueva Zelanda, fue pionero en el tratamiento en Inglaterra en cuanto a la cirugía de injerto de piel. Sí, claro. O sea, cirugía plástica, algo así por el estilo. La enorme escala de los que necesitaban atención médica en la Primera Guerra Mundial ayudó a enseñar a los médicos y enfermeras las ventajas de la especialización y gestión profesional. O sea, también fue un plus para la medicina. O sea, todo el mundo
como que aprendió algo, o sea, fue algo muy feo. Muy feo. Horrible. Yo creo que conseguimos cosas que han peor que la segunda. Sí, la segunda es muy fea. Pero, o sea, fue muy feo, pero el mundo aprendió. Pero también aprendió para mal. Aprendió que mediante una guerra, como lo podemos ver con Estados Unidos, generar riquezas. Y por eso están en Irán, están en Irak, están en Siria y están haciendo cosas. Y que cada día puedes hacer horribles. armas cada vez más dañinas a las personas. Por eso el gas mostaza se prohibió, porque básicamente el gas mostaza te quemaba por dentro. Pregúntame, ¿qué prefieres? ¿Una bomba nuclear o gas mostaza? Creo que una bomba nuclear. Porque una bomba nuclear no sufres tanto, si bueno, soy sincero. Y a ver, la 4. Ok, la 4, la emancipación de las mujeres. Bueno, básicamente como les estábamos diciendo al principio de este podcast, pues básicamente como se fueron todos los hombres, pues en este periodo como se fueron los hombres, las mujeres tuvieron que tomar los trabajos en fábricas, tomar los trabajos en panaderías, tuvieron que tomar casi todo el control de los trabajos. Y es el primer paso de este mundo machista en el cual las mujeres tienen a su cargo el país. Básicamente. O sea, sin las mujeres en ese punto, el país... O sea, no hubiera habido economía en el país, si no hubieran podido seguir la guerra, si no hubiera habido mujeres. Y obviamente también hubo niños. Sí, que se rifaban. Que pues, seguían trabajando y trabajaban en las fábricas y aún así probablemente les pagaban mucho menos. Sí. Pero... Sí, estaban las manitas, tornillitos, ¿sabes? Exacto. Pero básicamente en el 1918 a la mayoría de las mujeres mayores de 30 años se les dio el voto a las elecciones parlamentarias británicas. O sea, básicamente, pues con todo esto a la Primera Guerra Mundial, se descubrió que las mujeres... Es que suena horrible. Suena feo, o sea suena horrible para hacer 2020. Sí, o sea, para decir se descubrió, pues no es algo que tenías que descubrir, sí, ¿no? Para nosotros es muy obvio. Pero entiéndanlo, que en un contexto de 1914, de hace las mujeres estaban en su casa y no salían de ahí. Y solo tenían hijos y hacían labores del hogar. Estaba muy feo. Pero se dieron cuenta que gracias a la Primera Guerra Mundial que las mujeres son muy importantes, igual o más que los hombres. Y de hecho también 2 años más tarde después de esto, Estados Unidos también le dio el voto a sus mujeres. Sí, fue el primer paso totalmente. A ver, el siguiente punto. Secuelas psicológicas, como igualmente lo decíamos hace ratito, millones de soldados sufrieron neurosis de guerra o trastorno de estrés postraumático debido a los horrores de la guerra de trincheras. Hombres conmocionados a menudo tenían diarrea incontrolable, no podían dormir, dejaron de hablar, gemían durante horas y se movían sin control. Algunos soldados se recuperaron y otros sufrieron por el resto de sus vidas. Sí, o sea, el estrés postraumático es de las cosas más feas que puede haber. O sea, este meme. Imagínate que alguien se caía su olla y tú, ¡guau! Y se paraba a asesinar personas. Ubican este meme de Vietnam. Ajá. Es muy cierto. O sea, sí está feo, pero sí es cierto. O sea, digo, sí fue. Aquí se descubrió realmente. No sé porque a esta cantidad, a esto masivo, que fueron daños en una trinchera. Umbrella Academy. Se puede ver con ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. El de los tatuajes. Sí. Que pues se va a la guerra por un viaje en el tiempo. Si no la han visto, ya vean. No sé qué están esperando. Umbrella Academy en Netflix, muy buena. Y pues ahí se ve muy claro, representada de alguna manera, y las secuelas de guerra, ¿no? Pero, ok, esta es muy bonita. La Navidad en tiempos de guerra, solamente en secundaria o preparatoria, sus maestros les contaron esta bella historia. Básicamente, en la víspera de Navidad de 1914, casi cuando había empezado la guerra, sí. Los soldados de ambos lados del frente occidental cantaron villancicos entre sí el día de Navidad. Las tropas a lo largo de 2 lugares, la tregua duró 1 semana. Un año más tarde, los centinelas de ambos lados recibieron la orden de disparar a cualquiera que intentara repetir esta situación. Pero, aún así, estuvo muy bonito, porque la verdad dijeron, ¿sabes qué? Llevamos quién sabe cuánto tiempo matándonos entre nosotros. Vamos a cantar villancicos, vamos a subir, vamos a estar en medio, vamos a comer pan. Creo que comieron juntos, contaron villancicos y jugaron fútbol. Sí. O sea, es que imagínense punto que después, un año después, les dijeron mata a todos, ¿no? Es que se puede ver, miren. Seguramente han visto películas de la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra muy distinta. Fue más estratégica. Sí, es mandar... Digo, porque ya no había trincheras, porque la tecnología de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial ya tenían tanques, pero tanques muy bien hechos. Sí, ya no. Entonces, pues, pasabas encima de las trincheras. De hecho, no sé si han visto la película, creo que se llama 1914, el año que empezó la Primera Guerra Mundial, y relata la historia de un soldado en la Primera Guerra Mundial. Y
Y es como vive la Primera Guerra Mundial. Sí. Como va la Primera Guerra Mundial. Es historia, sí ubicas esta imagen que viene corriendo y todos van saliendo de la trinchera. ¿Sí ubicas esa escena? ¿Sí viste la película o no la viste? No, creo que no la he visto, sí. Bueno, esa escena está increíble y es muy real, o sea, todo lo que pasa ahí es muy real. Wow. Punto número 7. Afroamericanos en el campo de batalla. Más de 200.000 afroamericanos sirvieron en la Primera Guerra Mundial, pero solo alrededor de 11% de ellos estaban en las fuerzas de combate. El resto fueron puestos en unidades de trabajo, eran utilizados como cargadores para la construcción de carreteras y la excavación de zanjas. Sirvieron en divisiones... ¡Qué horror! Es que, ¿por qué hacen eso? ¡Coño! ¿Excavación? Sirvieron divisiones separadas y entrenados por separado. ¡Qué feo! Digo, aquí, o sea, si los hubieran puesto en la línea de batalla... Digo, aquí hay que entender que obviamente aquí apenas estaba dando la guerra de secesión de Estados Unidos y se estaba dando como el hecho de no esclavicen. O sea, era muy poco tiempo desde que se había cambiado esto, que todavía había una segregación. Sabemos que la segregación acabó hasta los 60s. Y pues fue muy feo. O sea, la segregación, Black Lives Matter sigue ese problema, sobre todo en Estados Unidos. Pero sabemos que pues en esa época era mucho peor que ahora. Como hablamos en el de Ku Klux Klan, seguramente ya lo escucharon. Güey, está de la vez, o sea... Sí, o sea, no está bien. Ese punto racista. Pero el chiste es que, digo, aquí les recomiendo mucho. No sé por qué lo si quieren entender un poquito más la situación y de esto del estrés postraumático y de cómo se vivió después, hay una serie muy buena que les recomiendo, es buenísima, que se llama Peaky Blinders. Peaky Blinders está en Netflix, trata justamente después de la Segunda Revolución Industrial, después de la Primera Guerra Mundial, cómo regresa una banda de ingleses, como una pandilla de un pueblo, y cómo van subiendo, pero todos son veteranos de la guerra. Entonces, la verdad, está muy... Punto número 8. Bueno, el punto número 8 es el uso de gases como arma letal, lo que les mencionábamos del gas mostaza. Como parte de la estrategia de guerra, los alemanes lanzaron cerca de 68.000 toneladas de gas, y los británicos y franceses 51.000 toneladas. En total fueron 1.200.000 soldados de ambos bandos fueron gaseados, de los cuales 91.198 sufrieron muertes crueles. Wow. Porque ese es el problema con el gas. Te quemaba, o sea, te tocaba y, bueno, creo que no era el tacto, sino era cuando lo respirabas. Por dentro. Por dentro empezabas a sentir que te quemaban los pulmones, el esófago. No, no sentías, te los quemaban. O sea, sí. Te los hacía mierda. Y por eso, creo que si no me equivoco, fue el Tratado de Versalles que dijo, ¿sabes qué? No volvemos a usar armas químicas porque la gente sufrió muchísimo. Digo, seguimos, no, pero eso es, no sé, es que no sé si, armas químicas, no biológicas, perdónenme, son armas químicas, ya no son permitidas las armas químicas. Las biológicas tampoco, claramente, digo, no sé si quién las estoy usando, tampoco las nucleares por el tratado de... No me acuerdo. Sí, hace poco. Ese es muy reciente, pero ya se salió Estados Unidos y Irán, ¿no? Claramente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero bueno, punto número 9, palomas mensajeras. Hay una película sobre esto que yo vi de pequeño, que eran palomas de la Primera Guerra Mundial que las entrenaban como pilotos. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Valiantes? No sé. Sí, que traían casquitos y era uno que era como chiquito. Sí. Ok. Sí. Palomas mensajeras. Más de 500.000 palomas llevaron los mensajes entre los cuarteles generales y las líneas del frente. Grupos de palomas entrenadas para volver a la primera línea fueron lanzadas en las zonas ocupadas en paracaídas, en donde permanecían hasta que los soldados tenían mensajes para enviar de nuevo. ¡Ah, qué bonito! Entonces... Digo, pero también usaban águilas para contrarrestar eso, ¿sabes? Porque las águilas volaban y se comían a la paloma, y cuando bajaban con la paloma le quitaban la cartita y era como, ¿qué pasó? Ok, y el punto número 10, que este yo creo que sí es un dato curioso. Yo nunca había, o sea, había escuchado lo demás. Este no, en específico el punto número 10 es el fenómeno de las Hello Girls. Las Hello Girls eran mujeres estadounidenses que sirvieron como operadoras de telefonía para las fuerzas de Pershing en Europa. Las mujeres hablaban con fluidez en francés e inglés y fueron especialmente entrenadas por la American Telephone and Telegraph Company. En el año de 1979, el ejército de los Estados Unidos finalmente dio medallas de guerra y beneficio de veteranos a la época, a las pocas Hello Girls que todavía estaban vivas.
Digo, la verdad es que esto sí se me hizo muy curioso. Digo, les dieron una medalla y todo. Muchos, o sea, y beneficios de veteranos 50 años después de la guerra, pues es como damos muchas gracias, ¿no? O sea, que... Sí, fueron las primeras mujeres que sirvieron en la guerra. O sea, básicamente lo que hacían era como interconectar, no sé si los recuerdan, yo creo que alguien ha visto esa imagen de las operadoras que estaban quitando, poniendo cables por todos lados. Esas eran las Hello Girls. Exactamente. Y pues empiezan, es el primer trabajo para una mujer en la guerra, o sea, enfermera. En guerra. Y aparte como comunicación de guerra. Exactamente. Entonces, pues es todo. Espero que les haya gustado estos 10 puntos, 10 curiosidades sobre la Primera Guerra Mundial. Y pues yo creo que también es una gran guerra, literalmente. Así le llaman la Gran Guerra y pues es una historia bastante... triste, pero se aprendió muchísimo de ella. O sea, se aprendió y dijo, ok, las guerras se van a manejar de otra manera de ahora en adelante. Por eso el mundo, mejor, la política... Y por eso a lo mejor la Segunda Guerra Mundial, digo, es más famosa porque es más reciente, por todo el como... con la publicidad y los nazis y bla bla. Pero realmente la Segunda Guerra Mundial fue menos terrible justamente por eso, porque no había armas químicas, porque había el Tratado de Ginebra, había muchísimas cosas. Si no hubiera estado el Tratado de Ginebra, créeme que habría cambiado las cosas muchísimo. Sí, pero pues es todo por hoy. Bueno, está bien. Mi nombre es Jorge Roldán. Antes de eso, síganos en nuestras redes sociales, @pol11.fm, en Facebook e Instagram. Suscríbanse aquí abajo. Compartan los videos si les gustan, porque eso nos ayuda muchísimo. Si llegan hasta este punto del video, pues dejen acá abajo un comentario de que les gustaría que hablemos de este estilo de cosas o nuevos temas que les gustaría que habláramos. Pero pues es todo por hoy. Exactamente, y espero que Polito ya a esta etapa del podcast ya haya subido la serie que tal. La serie de Hellier, sí. Ya está subida. Bueno. O no. Pero si sale este video y todavía no está subida, en este ya está. Ok, perfecto. Entonces, mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Polanón. Y esto es Apolo 11.